El saludo cordial a cada uno de ustedes jóvenes, dar la bienvenida a este segundo semestre del año académico 2020, en el cual estaremos abordando este lunes 3 de agosto con dos actividades importantes, es decir, sobre el trabajo muy importante de lo que es la diversidad en las áreas naturales para nuestro bienestar emocional y cómo explicamos que la mitosis y la meiosis intervienen en el proceso básico de la diversidad de la vida. Entonces, el propósito de esta sesión explica cómo el desarrollo de la ciencia permite descubrir los beneficios de la diversidad de la vida para nuestro bienestar emocional. Además, explica la variabilidad de especies depende de su número de cromosomas y que la alteración de este número genera mutaciones. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, con sus respectivas capacidades. El reto para esta sesión es ¿de qué manera podría influir la diversidad de vida en nuestro bienestar emocional? Además, debes compartir los conocimientos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurre el albinismo y qué implica esta variabilidad en la diversidad que tenemos? ¿Qué cosa es diversidad biológica? Según el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, define que la diversidad tiene mucho que ver con la variabilidad de organismos, es decir, con la cantidad de variaciones que existe en la naturaleza. Además, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas respectivos. La diversidad de los ecosistemas es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, pantanos, bosques, humedales, mar, lago, titicaca, laguna, manglares, entre otros. La diversidad de especies es la variedad de las especies que existen en un ecosistema, región o país. La diversidad dentro de las especies o diversidad genética es la variabilidad en la información genética entre las especies, por ejemplo, la variedad de maíz, la variedad del cuy, por ejemplo, la variedad de la papa, por ejemplo. Entonces, eso depende mucho de la parte genética, de la parte interna de la célula. ¿De acuerdo? Muy bien. El Perú, nuestro país, un país mega diverso. El Perú se caracteriza por su alta diversidad. Por ello somos uno de los 10 países megadiversos en el mundo. Nuestro país cuenta con una alta diversidad de especies. Sin embargo, muchas de ellas aún no han sido estudiadas o no están registradas actualmente. Poseemos más de 25.000 especies de plantas. Por ello el Perú ocupa el quinto lugar en el mundo y el primer lugar en especies de plantas nativas. Primer lugar en orquídeas, 3.000 especies aproximadamente. Asimismo destaca por el número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población, 4.400 especies. Contamos aproximadamente 4.000 especies de mariposas, lo que nos ubica en el primer lugar en el mundo para que esta categoría segundo lugar en aves con 1.816 especies, cuarto lugar en anfibios con 449 especies y quinto en mamíferos. Tenemos diversidad de especies cetáceos o delfines, ballenas, cachalotes. Contamos con 36 de las 83 especies que hay en el mundo, y las cuales 34 hay en el mar y 12 en la Amazonía. Por lo tanto, ahí debemos encontrarnos de la flora que calculan unos 25.000 especies, 10% del total mundial, de las cuales un 30% son endémicas. O sea, nuestro país es un país de mucha diversidad de especies, tanto de fauna como de flora. Aterrizando nuestro lugar, por ejemplo, aquí, albúfera de medio mundo, tenemos animales, fauna, por ejemplo, pato de ala blanca, galleretas, cormoranes, tenemos pintadilla, tenemos el pez burrito, pez lisa, pez carpa, pez mojarras, ¿ya? Plantas aéreas, tenemos por ejemplo las arbáceas, la saricornia, los gramadales, totora, junco, tenemos la fauna también ahí, tenemos ahí totorales, eh, también tenemos la lechuza de los arenales,
Ya tenemos también otras plantitas y animales como gaviota peruana, la garza huaco, entre otros. Y por lo tanto, la albúfera también es un megadiverso, un ecosistema de vital importancia para nuestra zona. Tenemos el humedal central, en este caso de la costa central. Básicamente nos referimos a los humedales de Santa Rosa, Laguna El Paraíso, Albúfera de Medio Mundo. En este caso, por ejemplo, tenemos la Laguna Albúfera de Paraíso, ¿ya? La flora vascular fue una composición florística de 33 especies de plantas, las cuales junto con la característica fisiográfica o hídrica conforman 9 hábitats: cuerpos de agua, totoral, vega de ciperáceas, playas de istmo o charcos, gramadales, salicornias, zona ribereña, litoral y arenal. Tenemos junco, tenemos totora, tifa dominiques, ¿ya? Y la flora tenemos 125 especies de aves, de orden predominantemente con el número de familias, ¿de acuerdo? Tenemos también 5 especies de peces. De igual modo también conocemos el desarrollo de parcela de cultivo, ¿ya? Entre otros animales en esta zona. Por lo tanto, contamos con una gran variedad, más o menos registrado hasta ahora, 106 especies, 42 aves migratorias. ¿Ya? Muy bien. Somos parte de un ecosistema, así es. Los seres humanos somos especies que es parte del ecosistema. Coexistimos y siempre estamos en interacción con las demás especies. Y en los factores abióticos, las áreas naturales nos ofrecen múltiples servicios ecosistémicos: alimentos, medicinas, agua, suelos, seguridad, entre otros. Se ha demostrado que pasar al menos 20 minutos en contacto con la naturaleza, ya sea caminando o estando sentados, reduce la hormona cortisol del estrés y en consecuencia nos podemos sentir mejor. Podemos explorar la naturaleza para conocer las especies que habitan en los ecosistemas, reconocer su importancia para nuestra vida y aprender a convivir cada vez de manera más armoniosa con ellas. Por eso dice una frase muy interesante aquí, ¿no? Si no me destruyes, te daré sombra y oxígeno. Además, debemos recordar nuestro símbolo que tenemos en el chámar te quiero verde, ¿no? Por esa finalidad, por demostrar la parte eh, ecológica y emocional, conjugamos esta parte del ecosistema. Y por qué no decir también en algún momento visitar la Loma de la Chay, por ejemplo, visitar por ejemplo la Albufera del Medio Mundo, visitar por el humedal de Paraíso, visitar por ejemplo la Laguna Encantada, entre otros. Ahí está, hablando de la Laguna Encantada, vemos ahí un lugar muy importante, una zona ecológica de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, incluida bajo la caracterización de humedales naturales, los que forman a lo largo de costa peruana con la flora y fauna similares. Tenemos una riqueza florística, tenemos una riqueza de faunas y un lugar para acampar, distraerse, encontrar la relación del ecosistema con lo emocional del ser humano. Y de hecho, hay una pregunta muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí que se hizo en Pantanos de Villa, entre los juncales y totorales encontraron básicamente el primer reporte de albinismo para el cuy silvestre, Cavia chucidium, mamalia rodentaria. En estos son mamíferos silvestres, los patrones de coloración atípica como el albinismo ocurren en baja frecuencia. En la literatura científica sus reportes son escasos, por lo cual los hallazgos de este tipo son importantes para comprender mejor este fenómeno. En el presente trabajo justamente demuestra la presencia de albinismo en el cuy. Y la pregunta será, pues, ¿no? Entonces, y aquí tenemos varias especies de especies albinas. Por ejemplo, tenemos la ardilla albina, el ser humano albino, serpiente albina, el caballo albino, canguro albino, la tortuga albina, ¿correcto? Delfín albino. Y las dos preguntas centrales es para responder en el reto también, ¿no? ¿De qué manera podemos aprovechar la diversidad de vida de nuestro bienestar emocional? ¿Y por qué ocurre el albinismo? ¿Y qué implica esta variabilidad? ¿Por qué se dan esos casos? Entonces habrá que entender un poco. Tiene mucho que ver con los cromosomas, joven. El albinismo tiene mucho que ver con los cromosomas.
Y para entender los cromosomas tenemos que entender algo importante, la reproducción celular. Es decir, qué sucede en el núcleo celular, cuántos son los cromosomas del ser humano. Y por esa razón, ya en este caso del albinismo, vendría a ser la ausencia o reducción de melanina en la piel, pelo u ojos. Y afecta básicamente al cromosoma 11. De los 46 cromosomas que tenemos, 44 son somáticos y 2 son sexuales. Y el cromosoma 11 determina el albinismo de cualquier animal. Y eso también se le llama la hipopigmentación, condición genética extendida. Entonces será motivo que todos estos seres que estamos viendo, los albinos de diferentes especies, será importante entonces entender qué ocurre en la célula, es decir, en el núcleo celular. La división celular tiene dos tipos: mitosis en seres unicelulares, reproducción asexual; en los seres pluricelulares, como nosotros, para renovación de tejidos; y la meiosis en seres pluricelulares, reproducción sexual, solo en células germinales. De todos los componentes ya conoces de la parte de una célula. En este caso nos concentramos en el núcleo celular. Nos vamos a concentrar en el poro nuclear. ¿Por qué en el poro nuclear? Porque este poro nuclear tendrá que ver mucho con los cromosomas, ¿de acuerdo? Que está en el núcleo, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente en el nucleolo, para sintetizar las proteínas, activar lo que es el ARN de tipo transferencia ribosomal y ribosomático. Muy bien, entramos entonces en la reproducción asexual, llamado también mitosis. Los seres vivos pueden reproducirse de dos maneras para perpetuar su especie a lo largo del tiempo a partir de su material genético: reproducción asexual y reproducción sexual. Mediante la reproducción asexual, los individuos descienden, es decir, tienen la misma información genética que su progenitor. Esto ocurre mediante el proceso llamado mitosis. En otras palabras, la reproducción asexual es conocido como mitosis, en el que intervienen un único progenitor con 2N. En un primer momento duplica su número de cromosomas, en este caso 4N, y luego se divide consiguientemente, así tener el número normal de cromosomas 2N de la especie. ¿Correcto? Ahí está. Ese proceso se llama mitosis. Pero no es tan simple que digamos. La mitosis tiene las siguientes etapas. Y en un momento de la cariocinesis, es decir, la interfase. La interfase, preparación del núcleo celular; la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Todo eso involucra la cariocinesis y termina con citocinesis, cuando las células se dividen en dos hijas, se llaman dos células hijas idénticas. La mitosis no es exactamente una reproducción en sí misma, sino que es un proceso de división nuclear cariocinética. Ahí está, ¿ven? Que sirve para repartir las cadenas de ADN en forma de todas las células hijas que se originan tengan la misma información genética que su madre y ellas entre sí. La mitosis es una continua, sin interrupciones, relativamente rápida, que para ser estudiadas se suele dividir en varias fases, que son la profase, metafase, anafase y la telofase. Hay una mnemotecnia para que nunca se olviden. Sería, ¿no? Promeánate, profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sucede en cada una de ellas? La profase, los cromosomas se condensan en la membrana nuclear. Ahí está. La metafase, los cromosomas gruesos se enrollan básicamente, llegando a la cromatina, y prácticamente se genera en el centro, línea ecuatorial, generando un uso cromático. La anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan, ¿ya? Y en donde se mueven hacia los lados. Y la telofase, los cromosomas se entran en los polos, tanto uno de ellos, separándose por un citoplasma. Ahí está. Llegando a lo que es la citocinesis, cuando el citoplasma se divide. Entonces, analizándolo, la cariocinesis tiene la interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Y la citocinesis es la división en dos células hijas idénticas. Vemos un video para que ustedes puedan entender con claridad, ya, sobre lo que estamos comentando brevemente, solamente sobre la mitosis.
cromosómicas que crecen paralelos a los del uso acromático. Movidos por estas fibras, los cromosomas se colocan en un plano central de la célula, perpendicular al uso. En la anafase, las fibras cromosómicas tiran de los centrómeros de las cromátidas idénticas de cada cromosoma, con lo que éstas se separan y se desplazan hacia un polo opuesto de la célula. En la telofase, las cromátidas llegan a los extremos y se desempaquetan. La membrana nuclear se reorganiza y termina el proceso. Bien, entonces recordando, la mitosis tiene 4 fases, ¿cierto? La profase, metafase, anafase y telofase. Todo ello se denomina como cariocinesis. Y luego la última etapa sería la citocinesis, cuando se divide en 2 células hijas. No se olviden, promeanate, profase, metafase, anafase, telofase. Muy bien, acá tenemos la interfase, preparación, la profase, la metafase, anafase y la telofase. Aquí se ha visto a nivel del microscopio, ¿ya? La interfase cuando se está preparando, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis, cuando las células se dividen en 2 hijas idénticas. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué es importante la mitosis? La mitosis ayuda a restablecer el desgaste de los tejidos a nivel del cuerpo, la sustitución de la parte dañada o perdida, la cicatrización de las heridas y la regeneración de las partes desprendidas. Es decir, nos hacemos un corte en la mano, ¿ya? Esa cicatrización es gracias a la mitosis, correcto. Además, la mitosis es importante para la multiplicación de todas las células del cuerpo, excepto las células sexuales y las neuronas cerebrales, no se reproducen. Generar y regenerar tejidos es importante, o sea, el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cabello, en todo lo que es somático está la mitosis. Producir el crecimiento y desarrollo del individuo desde su estado embrionario, es decir, la etapa de la fecundación, gracias a la mitosis. Entonces, no se olviden. Pasamos a la siguiente reproducción sexual, se conoce con el nombre de meiosis. En cambio, la reproducción sexual ocurre mediante la unión de 2 células llamadas gametos, que proceden de 2 individuos diferentes y que permanecen a sexos diferentes, macho y hembra, para formar una nueva célula llamado cigoto. El cigoto tiene el mismo número de cromosomas que las células de los organismos progenitores, es decir, los padres. Para ello, cada progenitor produce células haploides o gametos, que se representan por N, es decir, con la mitad del número de cromosomas de la especie. Luego, mediante la fecundación y la unión de los gametos, se forma el cigoto, que es la célula diploide, 2N, a partir del cual se desarrolla el nuevo individuo, conservándose en sí el número de cromosomas de la especie mediante un proceso llamado meiosis. Entonces, acá tenemos la meiosis, parte de 2N, ¿ya? Se mantiene acá la meiosis 1 y la meiosis 2, y luego dando origen a 4 Ns cada uno. Entonces, todo parte del ADN a los cromosomas, decía al principio, ¿no? Este es el núcleo celular, correcto, el núcleo celular, y aquí encontramos el poro nuclear. Ahí está el poro nuclear, en la cual encontramos los cromosomas, y los cromosomas en forma de X, ¿qué cosa viene a ser? Un conjunto de ADN. ¿Y el ADN qué cosa es? El ácido desoxirribonucleico, ¿correcto? Y el nucleosoma, las proteínas histonas, y esto dan origen al gen, la parte que tiene pues el código genético de un ser vivo. Entonces vamos a entrar en la parte interna del núcleo. La meiosis, ¿ya? Cuando la división es por meiosis, se reduce a la mitad el número de cromosomas. Por eso significa de la palabra meios, que significa mitad, meios. 2N de la madre, meiosis, y los haploides, 4 células hijas idénticas. ¿De acuerdo? Acá tenemos, por meiosis se divide, por ejemplo, las células germinales de la madre, los espermatozoides situados en los testículos, y las células germinales madres de los óvulos en los ovarios. Las células hijas, los gametos, son haploides, N.
debe existir un mecanismo por el cual se reduzca a la mitad el número de cromosomas para formar óvulos o espermatozoides. Este mecanismo es la meiosis, del griego meios, que significa mitad. Entonces, entenderemos ahora en qué consiste la meiosis. Ahí está el proceso, ¿ya? La meiosis es el proceso de división celular, ¿ya? Por el cual una célula madre genera 4 células hijas, haploides, es decir, con la mitad del número de cromosomas, en la cual, antes de iniciar la meiosis, durante la interfase, el ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, contiene la información genética, se duplica. A continuación, se realizan 2 divisiones celulares seguidas, llamadas meiosis 1 o reduccional y meiosis 2 ecuacional, dando origen a las células hijas. Aquí hay un conjunto de procesos de los cromosomas que va sufriendo todo un cambio en transformación. Iremos viendo con paciencia. Para ello, analicemos el video de meiosis. La meiosis consta de 2 procesos de división que a su vez se estructuran en varias etapas. Meiosis 1 comienza con la profase 1, que es la etapa más compleja del proceso. Aquí se inicia el acortamiento y la condensación progresiva de los cromosomas, cada uno de los cuales está formado por 2 cromátidas idénticas. Ya formados, los cromosomas homólogos se buscan, se alinean por pares y se unen formando bivalentes. En este estado se produce la recombinación, que es un intercambio de segmentos de ADN entre cromosomas homólogos, debido a la ruptura y posterior unión cruzada de sus cromátidas. Los cromosomas homólogos solo permanecerán unidos por las zonas donde ha existido recombinación, llamadas quiasmas. Al final de esta etapa, la membrana nuclear se desorganiza y continúa la división. En la metafase 1, los bivalentes se fijan a las fibras del recién formado huso acromático y se desplazan hacia el ecuador celular. La anafase 1 consiste en la separación de los bivalentes, de manera que cada cromosoma homólogo es arrastrado por las fibras del huso hacia un polo de la célula. El proceso acaba con la telofase 1, en la que los cromosomas alcanzan los polos de la célula y se reorganizan las membranas nucleares de las 2 células hijas que tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre. La segunda división de la meiosis tiene lugar inmediatamente después de la primera. Es una mitosis típica y tiene lugar en las 2 células hijas a la vez. El resultado final son 4 células con la mitad de los cromosomas que la célula madre. Muy bien, entonces, analizando lo visto, meiosis 1, reduccional. En esta etapa básicamente consiste en la primera fase o etapa de la llamada meiosis completa, compuesta por 2 fases. A su vez, la meiosis 1 también contiene distintas fases o procesos muy similares a la mitosis. Se trata de un proceso llamado también mitosis mitocondrial, ya que origina células con la mitad de cromosomas. Este proceso solo tiene lugar en las gónadas, células diploides encargado de la reproducción de las células sexuales. Reduciendo las meiosis 1, por ejemplo, acá está la interfase, profase 1, metafase 1 y anafase. ¿De acuerdo? Acá está. Empezamos con la célula germinal, la meiosis, un organismo de reproducción sexual, en la formación de gametos, núcleo e interfase, preparación de la célula, 2N en 4 cromosomas. La meiosis 1, ya, acabo de mencionar la profase 1, la cromátida del ADN con proteínas visible en el núcleo se condensa y se forman los cromosomas en forma de X. En forma de X, por eso viene pues XX, XY, XX para mujer y XY para el varón. Pues resulta formado por 2 cromátides hermanas. Tienen la misma información genética por la duplicación del ADN, unidas en un punto llamado centrómero. Los cromosomas, provenientes del padre y madre, se recombinan genéticamente, es decir, cada par homólogo se entrecruzan e intercambian fragmentos o partes por las que las células hijas tendrán diferentes combinaciones de genes de sus progenitores, dando lugar a la variabilidad o diversidad genética, como estamos iniciando la pregunta. El intercambio de información genética por lo generación es igual o recíproco entre cromosomas homólogos.
y la membrana nuclear desaparece. Se forma el uso acromático en las células animales, los dos centriolos se dirigen a sus respectivos polos de las células y se forma un haz o uso que los une. En las células vegetales, el uso se forma en los filamentos, dando que no poseen centriolos. Eso sería la profase 1. También se le conoce en esta profase la formación de las tétradas, ¿de acuerdo? Los cromosomas son homólogos emparejados llamados tétradas, de 4, bueno, 4. Aquí, por ejemplo, se registra también con una frase que dice lesiva paquita día a día. ¿Qué significa eso? La profase le sería leptonemo, ¿ya? Si sería de cigonemo, ¿de acuerdo? Aquí pa sería paquitemo. Luego aquí sería la diplotemo y diacinesis, que sería la siguiente, ¿no? Es la profase 1, es el más complejo de todos, de la primera división meiótica. La metafase 1, siguiente fase, los cromosomas homólogos unidos por una pareja se ubican en la zona ecuatorial de la célula. Ahí está, en la zona ecuatorial. ¿Ya? Y luego sigue la anafase 1. Cada uno de los miembros de las parejas de cromosomas homólogos migra hacia un polo de la célula. Al final del proceso, en cada polo hay un grupo de N cromosomas haploides, cada uno con 2 cromosomas. La telofase 1, o citocinesis, ¿ya? Desaparece el uso acromático, se forma un nuevo núcleo en cada polo de la célula, ahí está, cada polo. El citoplasma se distribuye exactamente igual y ocurre lo que se llama la citocinesis, es decir, la división de la célula madre en 2 células hijas haploides, con N cromosomas cada uno. Se redujo a la mitad del número de cromosomas, lo que se llama la división reduccional. Ahí está, ¿ves? La metafase, la tetrada, se dispone a nivel del ecuador, línea ecuatorial. Anafase 1, los cromosomas homólogos de cada par a cada polo celular. En la telofase 1, ya sus resultados en este caso es 2 células hijas diferentes, N cromosomas haploides, 2 cromátidas cromosomas. Y termina lo que es la primera división meiótica. Y pasando ahora a la segunda división meiótica o ecuacional. ¿Ya? A esta segunda división meiótica se le considera como una etapa ecuacional debido a que se mantiene el número cromosómico haploide que se había originado en la etapa anterior, la primera división meiótica, es decir, a manera de una forma similar de la mitosis. Sus fases son profase 2, metafase 2, telofase 2 y anafase 2. ¿Ya? Entonces ahí tiene la forma y vemos concretamente de esta manera. Meiosis 2 ocurre en cada una de las 2 células resultante de la meiosis 1. Es un proceso mitótico, se desarrolla así. Profase 2. La cromátida vuelve a condensarse. Ahí está. Y se forman los cromosomas dobles, constituidos por 2 cromátidas unidas por centrómero. Centrómero es este punto del centrómero. Se forma el uso mitótico. ¿Ya? En forma resumida diríamos la desorganización de la envoltura nuclear, cromátidas unidas por un centrómero en común, y comienza a formarse el uso mitótico, pero en este caso meiótico. La metafase 2 vendría a ser los cromosomas se ubica en la zona ecuatorial de las células. La anafase 2, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y migran hacia un polo de la célula. Cada cromosoma es haploide, es decir, N. Y la telofase 2 o citocinesis consiste en la desaparición del uso acromático, se forma un nuevo núcleo en cada polo de la célula, se origina la membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas, el citoplasma se distribuye exactamente o equitativamente en partes iguales. Y las células hijas se separan por citocinesis, lo que finalmente resulta en 4 células hijas haploides, es decir, 2 de cada una de las células formando la meiosis 1. En forma resumida, sería la profase 2, no hay duplicación de ADN, metafase 2, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial, la anafase 2 se separan las cromátidas, partes iguales, la telofase 2 se separa en 2 células haploides, ¿no? En este caso vendría a ser por citocinesis, la división. En la célula germinal, en forma gráfica, vemos, empieza de 2N, 4 cromosomas, la primera división meiótica, cuyo grupo sería 2 cromosomas, X2, y la segunda división meiótica, ecuacional y reduccional, sería N, 2 cromosomas, 4 haploides.
¿Y para qué nos sirve todo esto? Muy bien. Acá tenemos, ¿ves? Durante eh, un proceso de la gametogénesis que se llama la espermatogonia. Por ejemplo, la célula masculina, ¿de acuerdo? Se genera el espermatocito primario, que es la meiosis 1, el espermatocito secundario, que vendría a ser el meiosis 2, las espermátidas y la diferenciación dando origen recién a los espermatozoides. ¿Cuándo se originado? 4. ¿Ves? Parte de una espermatogonia. Ahí se entiende la importancia de la meiosis. Y también, por ejemplo, podemos analizar con la ovogénesis. La anterior es la espermatogénesis, origen del espermatozoide, y aquí será origen del óvulo, ovogénesis. Aquí tienes el ovocito primario comenzando la maduración, el ovocito secundario, ¿ya? Que se parten en dos iguales, ¿ya? El ovocito corpúsculo polar, también dos iguales. De los 4, 3 corpúsculos polares se degeneran, por eso que maduran solamente uno. En este caso la mujer menstrua, en este caso durante el ciclo menstrual, un óvulo maduro nada más, lo demás se degenera. A ese proceso es gracias a ¿qué? A la meiosis 1 en esta etapa, meiosis 2, diferenciación y dando origen a las células germinales. Muy bien, entonces, de aquí logramos pues entender, ¿no?, que los cromosomas en el ser humano, normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan si una persona nace con un niño o una niña. Sexo, y se denomina cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, XX. Los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. Por eso viene acá, 44 más 2XX, por eso sale 46. El varón, 44 más XY más 2 sería 46 también. Aquí combinan 22, 22, X, Y. Y el hijo será, pues, ¿no?, acá la hija, 44 más 2X sería 46. Y el varón, 44, XY. Esto es la razón entonces de que el cromosoma X de los 46 cromosomas, todos los cromosomas tienen una anomalía. Por ejemplo, el cromosoma 11 genera el albinismo, por ejemplo. El cromosoma 23, el síndrome de Down, por ejemplo, y así. Hablaremos más adelante lo que es netamente genético. Pero por eso la importancia de este tema de mitosis con meiosis es para entender la variabilidad de la diversidad de los seres vivos en nuestro planeta o en nuestro país, en nuestro entorno que nos rodea a nosotros. Finalmente encontramos el significado biológico de la mitosis y meiosis. ¿Para qué sirven estos dos reproducciones, tanto asexual como sexual? La mitosis es reproducción asexual, la meiosis reproducción sexual. Mitosis, células somáticas. ¿Qué significa somáticos? Del cuerpo humano, del cuerpo en general. Las células germinales, formación de gametos, la meiosis, tanto para animales como plantas, ¿no? Mitosis, una única división celular. En la meiosis, 2 divisiones celulares consecutivas, la reduccional y la ecuacional. Células hijas iguales entre sí y a la madre. En meiosis, células hijas diferentes entre sí y de la madre también. En mitosis, célula madre 2N, 2 células hijas 2N. En la meiosis, célula madre 2N, pero 4 células hijas N, haploides. No se produce intercambio de material genético en la mitosis. En la meiosis sí se produce intercambio de material genético. En la mitosis no se da pie a la variabilidad genética. Los descendientes son clónicos, o sea, son iguales. Pero en la meiosis se da pie a la variabilidad genética. Por eso es la explicación del tema de hoy, la sesión de hoy. La meiosis tiene mucho que ver con la variabilidad en lo que es la diversidad tanto de plantas como animales, inclusive el albinismo. Espero que hayan comprendido. Ahora, a responder las preguntas del reto, pueden hacerlo en forma de gráficas, en forma de dibujos, en forma descriptiva. Aquí viene la imaginación, pero siempre respondiendo, por favor, a la rúbrica, que también luego se va a compartir con ustedes. Muchas gracias.